Bienvenidos a nuestro canal de historias de vida. Hoy os traemos un relato sobre la dignidad, la valentía y el derecho a decidir sobre el propio destino. Esta es la historia de Doña Mercedes, una mujer que a sus 66 años se dio cuenta de que su familia no estaba planeando con ella, sino a pesar de ella. Lo que hizo a continuación dejó a todos sin palabras. Quedaos hasta el final para entender por qué la libertad no tiene precio. Mi hija me dijo, necesitamos tu casa para los niños. Vendí la casa y me mudé a otra comunidad autónoma, sin decirle una sola palabra. Cuando mi hija me miró fijamente a los ojos y soltó, mamá, necesitamos tu casa para los niños, no me lo estaba pidiendo, lo estaba declarando, como si mi vida aquí, 40 años de mañanas, tomando manzanilla, en este mismo porche, 40 años de asados de Navidad y roscones de Reyes, un poco quemados, ya hubiera concluido. Yo tenía 66 años. No estaba bajo tierra, pero en ese momento, por la forma en que cruzó los brazos e inclinó la cabeza, comprendí algo frío y metálico. No estaba planeando conmigo, estaba planeando a pesar de mí. Estaba de pie en mi cocina, con la luz del sol, cortando a través de las cortinas de encaje, iluminando el polvo sobre mi vieja mesa de roble. Elena siempre hacía ese gesto con la mandíbula cuando creía que estaba siendo razonable. Simplemente tiene sentido, continuó. Los niños necesitan estabilidad, más espacio. Tú no usas ni la mitad de las habitaciones. De todos modos, la miré con atención. He aprendido algo en 66 años. La gente se revela en los espacios entre sus frases, y en esos espacios vi impaciencia, cálculo, propiedad. Esta es mi casa, dije en voz baja. Claro que lo es, respondió ella demasiado rápido, pero somos familia. Familia. Esa palabra se sintió más pesada que mi sartén de hierro fundido. Empezó a caminar por la casa, mientras hablábamos, tocando la barandilla, mirando hacia el comedor, como si estuviera tasando los metros cuadrados. Alejandro, su marido, la seguía en silencio con las manos en los bolsillos, fingiendo no inspeccionar las paredes. Se detuvo cerca del armario del pasillo, donde guardo mis papeles. Me he fijado en que tienes 3 dormitorios arriba, continuó Elena. Los niños podrían tener uno cada uno. Podríamos reformar el estudio. Tú podrías quedarte en la habitación de invitados de abajo. Sería más fácil para ti de todos modos. Menos escaleras. Más fácil para mí. Todavía subo esas escaleras todas las noches sin apoyarme en el pasamanos. Caminé hacia el fuego y bajé la llama de la olla de lentejas que burbujeaba. El olor a tomillo y laurel llenó la habitación. Necesitaba ese aroma familiar para mantener los pies en el suelo, porque algo estaba cambiando en mi propia cocina, y podía sentirlo como una corriente de aire bajo una puerta cerrada. ¿Y qué es exactamente lo que me estás pidiendo que haga?, pregunté. Intercambió una mirada con Alejandro, una mirada rápida, ensayada. Solo firma algo sencillo, dijo. Pasaríamos la casa a nuestro nombre, por razones legales. Es solo papeleo. Seguirías viviendo aquí. Solo papeleo. A los 66, conozco la diferencia entre el papel y el poder. No respondí de inmediato. En su lugar alcancé el azucarero de porcelana que mi difunto marido compró en Cracovia durante un viaje de negocios en 1989. Tiene una pequeña grieta en el borde. Imperfecto, pero todavía entero. Pasé el pulgar por esa grieta. Alejandro se aclaró la garganta. Solo estamos pensando en el futuro. El futuro. Interesante. Cómo el futuro nunca parecía incluir mi voz. Elena se acercó. Mamá, ya no eres una jovencita. Ahí estaba. No era preocupación ni amor, era estrategia. La casa de repente se sintió más pequeña, como si las paredes se inclinaran hacia adentro. Podía verlo ahora. El dormitorio de repuesto, ya repintado mentalmente, mi despacho convertido en cuarto de juegos, mi arcón de cedro empujado a algún rincón, porque no combinaba. Miré a mi hija, la miré de verdad. Recordé la noche que tuvo fiebre a los 7 años,
y me senté en el suelo del baño con ella hasta el amanecer. Recordé haber cosido sus disfraces de carnaval a mano, porque el dinero escaseaba. Recordé haber renunciado a zapatos nuevos, para que ella pudiera ir a aquel viaje escolar. Y ahora ella estaba midiendo mi pasillo con la mirada. Me lo pensaré, dije. Su sonrisa se tensó. No tenemos mucho tiempo. Esa frase me lo dijo todo. Porque cuando alguien dice que no tienes tiempo, lo que quiere decir es: yo ya he decidido. Se quedaron a cenar. Alejandro elogió las lentejas con demasiado énfasis. Elena habló de distritos escolares y tipos de interés, como si yo ya hubiera aceptado. Los niños corrieron arriba sin preguntar, dando portazos a puertas que no eran suyas. Después de que se fueron, recorrí cada habitación lentamente. Toqué la barandilla, la repisa de la chimenea, la vieja estantería, que todavía huele ligeramente a aceite de limón. Me detuve en el umbral del dormitorio principal, y sentí que algo se asentaba en mi interior. No era miedo, era claridad. Si mi hija creía que yo ya me estaba desvaneciendo, que ya estaba confundida, que ya me preparaba para entregar las llaves, estaba muy equivocada, porque a los 66 puede que me mueva un poco más despacio por las mañanas, pero todavía sé tomar decisiones, y estaba a punto de tomar una que ella nunca vería venir. Hola, queridos amigos. Soy Mercedes. Nadie tiene derecho a borrarte mientras aún estás viva. Si la familia planea tu vida sin ti, algo va mal. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? Comentadlo abajo. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer como siempre. El hábito es un compañero testarudo. Preparé el café en la vieja cafetera italiana, que silba como si se quejara de la hora, y me senté junto a la ventana de la cocina. El arce del jardín estaba perdiendo las hojas temprano, y por primera vez en años, me pregunté qué aspecto tenía esta casa para alguien que no la amaba. Para Elena eran metros cuadrados. Para Alejandro era una inversión. Al mediodía ya estaban de vuelta. Sin avisar, sin llamar. Solo el sonido de los neumáticos sobre la grava y las puertas del coche, cerrándose con determinación. No corrí a recibirlos. Elena entró, cargando una cinta métrica. Alejandro la seguía con una tableta en la mano. Los niños pasaron disparados a mi lado de nuevo, reclamando ya territorio arriba. Estábamos por el barrio, dijo ella con demasiada alegría. No traes una cinta métrica cuando estás por el barrio. Alejandro se agachó cerca de la entrada y empezó a medir el ancho del pasillo. Solo viendo si cabría el sofá. Rinconera, murmuró. ¿El sofá, Rinconera?, pregunté. El que traeríamos nosotros, aclaró Elena, entrando en el salón y girando lentamente sobre sí misma. Este sofá está un poco anticuado. Anticuado. Ese sofá sostuvo la última siesta de mi marido antes del hospital. Los vi moverse por mi casa como topógrafos, marcando un terreno para una promoción urbanística. Alejandro sacó una foto de la escalera. Elena abrió el armario de la ropa blanca sin preguntar. Incluso asomó la cabeza en mi despacho, la única habitación que mantengo cerrada cuando salgo. Mamá llamó. ¿Por qué está cerrada esta puerta? Porque yo la cerré, respondí con calma. Se rió, pero no era una risa divertida. Era una prueba. En un momento dado, salí al pasillo justo a tiempo para ver a Alejandro demasiado cerca del pequeño mueble donde guardo mis documentos. El cajón estaba entreabierto. ¿Buscas algo?, pregunté. Se enderezó de inmediato, solo admirando el trabajo de ebanistería. Ese mueble no es ebanistería. Es pino corriente de una ferretería de hace 20 años. Se quedaron horas. Elena empezó a hablar como si los preparativos ya estuvieran confirmados. Repintaríamos esta habitación. Un verde suave para Lucía. Quizás azul marino para Mateo. Los niños necesitan personalidad. Los niños necesitan personalidad. Al parecer, las abuelas necesitan reubicación. En un punto Elena se puso a mi lado en la isla de la cocina. Sabes que esto te quitaría mucho estrés, dijo en voz baja. Gestionar una propiedad así, tú sola a tu edad. Me giré lentamente hacia ella. A mi edad. Suspiró. Mamá, no sea sensible. Sensible.
Esa palabra me golpeó de forma distinta a las demás. Ya no se trataba del espacio. Se trataba de la competencia de reescribir la narrativa. Si me volvía sensible, entonces podía volverme confundida. Y si me volvía confundida, el papeleo se volvía más fácil. Al caer la tarde, ya habían reorganizado mentalmente media casa. Alejandro incluso sugirió tirar parte del muro del comedor para abrir el espacio. Me imaginé el polvo de los ladrillos cayendo sobre las medallas militares enmarcadas de mi difunto marido. No dije tajante. Ambos se quedaron helados. ¿Qué?, preguntó Elena. No se va a tirar ningún muro. Le lanzó a Alejandro una mirada. El tipo de mirada que comparten las parejas cuando creen que alguien está siendo irracional. Los niños bajaron corriendo las escaleras, discutiendo por qué habitación de arriba tenía mejor luz. Lucía gritó: «Mamá dijo que esta será la mía». Será, no podría ser, ni tal vez. Sentí que algo se asentaba aún más profundamente en mi interior. No era pánico ni ira, era estrategia. Después de que finalmente se fueron, después de que Alejandro me recordara que pensara pronto en el papeleo, subí al piso de arriba. Las camas estaban revueltas. Mi colcha estaba medio arrastrada por el suelo. Una de las puertas del armario estaba abierta. Era sutil, pero era una ocupación. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Saqué un cuaderno. Anoté la fecha, la hora en que llegaron la cinta métrica, las fotos, el comentario sobre mi edad, la mención del papeleo, el hecho de decirles a los niños qué habitaciones serían suyas. Lo escribí todo. Luego, abrí mi despacho, saqué la pequeña caja de caudales de metal y comprobé su contenido. Escritura, seguros, extractos, bancarios, copias de todo lo importante. Todo seguía allí por ahora. Cerré la caja y volví a echar la llave, pero esta vez deslicé la llave en un bolsillo diferente, porque si mi hija pensaba que podía desdibujar lentamente las líneas de la propiedad, suavemente, educadamente, bajo el disfraz de la familia, estaba subestimando a una mujer de 66 años, que había sobrevivido a partos, a la quiebra, al duelo, y a una década cuidando de un marido enfermo. Puede que no me mueva tan rápido como antes, pero estaba a punto de moverme con cuidado, y el cuidado puede ser mucho más peligroso. 3 días después, apareció la agente inmobiliaria. Llegó en un sedán beige, que parecía demasiado limpio para ser una coincidencia. Yo estaba podando el romero cerca del porche, cuando ella subió por el camino con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa tan pulida que reflejaba el sol. La señora de la casa preguntó: «Sí, soy Raquel. Trabajo con su hija y su yerno. Mencionaron que podría estar considerando opciones para la propiedad». Opciones. Esa palabra de nuevo. Elástica, vaga, peligrosa. Me enderecé lentamente, quitándome la tierra de los guantes de jardinería. «No estoy considerando nada», dije. Su sonrisa vaciló, pero no desapareció. «Los profesionales están entrenados para la resistencia». Por supuesto, solo pensé que podría ser útil proporcionarle una valoración. El mercado está muy favorable ahora mismo. Las transferencias familiares son muy comunes. Transferencias familiares, como si las casas fueran guisos que se pasan de un lado a otro de la mesa. «Yo no la he invitado», respondí. Ella cambió el peso de su cuerpo. Elena dijo que estaba abierta a una conversación. Ahí estaba. Ni siquiera era sutil. Le sostuve la mirada lo suficiente como para incomodarla. Luego, dije con calma: «Mi hija habla por ella misma, no por mí». Por un momento el aire entre nosotras se sintió denso. Vaciló, y luego asintió cortésmente. «Si cambia de opinión, mi tarjeta está dentro de la carpeta». Me la extendió. No la cogí. Después de que se fue, entré y eché la llave. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Esperaba sentir ira. En su lugar sentí algo más frío. Conciencia. Elena no me había preguntado si podía involucrar a una inmobiliaria. Lo había dado por hecho. Esa noche llamó. «¿Pasó Raquel por allí?», preguntó como quien no quiere la cosa. Pasó, y le dije que no vendo. El silencio se estiró por la línea. «Mamá»,
empezó ella con la voz tensándose. ¿Por qué eres tan difícil? Casi me río. Difícil. ¿Desde cuándo ejercer la propiedad se convirtió en desafío? No soy difícil, dije con calma. Soy clara. No necesitas tanto espacio, insistió. Es poco práctico. Me las arreglo perfectamente. No me refiero a eso, pero era exactamente a lo que se refería. Hay un tono que los hijos usan cuando creen que sus padres están en declive. Es sutil, suavizado, casi compasivo, y si no tienes cuidado, puede filtrarse en tu propio pensamiento. Me negué a permitirlo. Elena, dije, esta casa no es un proyecto comunitario. Suspiró bruscamente. Lo estás haciendo más difícil de lo que tiene que ser. No, yo lo estaba haciendo visible. Después de colgar, salí al pasillo y miré las paredes de otra manera. Imaginé a extraños recorriendo las habitaciones. Imaginé a Alejandro negociando. Imaginé papeles firmados en oficinas silenciosas, mientras me decían que era por mi propio bien. Luego, imaginé otra cosa. Una elección, no la de ellos. La mía. La tarde siguiente volvieron esta vez, sin herramientas, sin sonrisas. Elena estaba en el salón con los brazos cruzados. Alejandro se apoyaba en el marco de la puerta, como si fuera el dueño del marco. Tenemos que hablar seriamente, dijo ella. Te escucho. Se acercó un paso. No puedes seguir ignorando la realidad. En algún momento necesitarás ayuda. ¿No sería mejor gestionar esto ahora, que todavía eres capaz? Capaz. Ahí estaba. No susurrado, no implícito. Puesto directamente sobre la mesa. Le sostuve la mirada. ¿Todavía capaz de qué? Titubeó solo un instante, pero lo vi. De gestionar las cosas, dijo. ¿Qué cosas? La casa, las finanzas, las decisiones. Alejandro se aclaró la garganta. Solo estamos pensando a largo plazo. Caminé hacia el mueble y me serví un vaso de agua despacio, deliberadamente. El sonido del agua, llenando el vaso, se sintió más fuerte de lo habitual. Luego me di la vuelta. Tengo 66 años, dije. No 96. Conduzco mi coche. Cocino. Pago mis facturas. Subo mis escaleras. Si os preocupan mis capacidades, tal vez deberíais examinar vuestras suposiciones. Las mejillas de Elena se encendieron. Estamos intentando ayudarte. No die en voz vaya. Estáis intentando reposicionarme. Esa palabra aterrizó. Reposicionar. Porque eso era lo que era. No era preocupación ni amor. Era logística. Por primera vez desde que empezó esto, vi cómo la frustración resquebrajaba la compostura de mi hija. Estás paranoica, espetó. Interesante. Cuando una mujer protege su autonomía, se vuelve paranoica. Cuando otros circundan sus bienes, son prácticos. Alejandro intervino. Nadie está circundando nada. Pero no negó lo del papeleo. No negó lo de la inmobiliaria. No negó lo de medir mi pasillo. Se fueron abruptamente esa tarde. Sin cena, sin charlas amables. Mientras su coche desaparecía por la carretera, me quedé en el porche más tiempo del necesario. El cielo se estaba volviendo de ese tono peculiar lavanda, justo antes del anochecer. Inhalé lentamente. Algo había cambiado. La máscara se había caído. Ellos ya no fingían que esto era una sugerencia amable, y yo ya no fingía que no veía la estrategia. Si querían escalar, yo estaría lista. El aislamiento empezó tan silenciosamente que casi admiré la precisión. Aquel sábado se suponía que debía ir a mi círculo de lectura. Nos reunimos una vez al mes. 6 mujeres de entre 60 y 78 años, rotando por las casas, bebiendo café fuerte y discutiendo sobre novelas como si fuera un deporte de competición. Este mes me tocaba ser la anfitriona. A las 10 de la mañana llamé a Elena. Me había prometido a principios de semana recoger los pasteles de limón de una pastelería del centro. Esos espolvoreados con azúcar glass y un toque de cardamomo. No respondió. A las 11 todavía nada. A mediodía mis invitadas empezaron a llegar. Ni pasteles, ni Elena, ni explicaciones. Le escribí un mensaje. Perdona, mamá, si me olvidó por completo.
Tengo mucho lío. Se le olvidó. Nunca se le olvida nada que la beneficie. Nos las arreglamos sin postre. Clara trajo bizcochos. Inés llegó con higos de su huerto. Pero noté algo más. 2 de ellas me preguntaron suavemente si estaba bien. Dijeron que Elena les había mencionado que yo había estado un poco abrumada últimamente. Abrumada. Sonreí. Estoy perfectamente. Pero la semilla ya había sido plantada. Más tarde revisé mi contestador. Un mensaje de una clínica confirmando una cita que yo nunca había programado. Cuando devolví la llamada, la recepcionista parecía confundida. Su hija reservó una evaluación cognitiva general para usted. Solo rutina. Rutina. Nadie programa una evaluación cognitiva para una mujer sana, de 66 años, sin una razón, a menos que la razón sea obtener documentación. Esa noche, Elena vino sola, sin cinta métrica, sin Alejandro, solo ella. Entró en la cocina y se sentó pesadamente. Me has avergonzado hoy, dijo, celebrando tu círculo de lectura, actuando como si todo estuviera bien, cuando no lo está. Me apoyé en la encimera. ¿Qué es exactamente lo que no está bien? Suspiró dramáticamente. Mamá, la gente está empezando a notar cosas. ¿Notar qué? Que olvidas cosas. Que te pones a la defensiva. La miré fijamente. No olvidé nada, dije despacio. Olvidaste la cita, respondió ella. La que yo no programé. Dudó solo una fracción de segundo, pero lo vi. Estaba intentando ayudar, insistió. Si nos adelantamos a esto ahora será más fácil después. ¿Adelantarse a qué? ¿Al declive o al control? Entonces, dijo algo que cambió el aire por completo. Alejandro tiene un amigo, que es médico. Puede evaluarte solo para asegurarnos de que sigues siendo legalmente apta. Legalmente apta. El fraseo fue quirúrgico. Se me apretó el pecho no de miedo, sino con una claridad tan aguda que casi dolía. No solo planeaban mudarse a mi casa, estaban construyendo un caso legal. Caminé hacia la despensa y bajé un tarro de mermelada de albaricoque que hice el verano pasado. Necesitaba algo ordinario en mis manos, algo dulce. No voy a ver a ningún médico que tú organices, dije con calma. Sus ojos se estrecharon. ¿Por qué te resistes a todo? Porque la resistencia es lo único que se interpone entre mí y mi desaparición. No me resisto, respondí. Declino. Se levantó abruptamente. Eres una cabezota. No die. En voz baja. Soy precavida. Sacudió la cabeza. Ni siquiera te das cuenta de lo difícil que lo estás haciendo. Esa frase se quedó flotando. ¿Difícil qué? La transición, el traspaso, la toma de posesión. Después de que se fue, me senté a la mesa de la cocina mucho después del atardecer. La casa se sentía diferente ahora, no invadida físicamente sino estratégicamente. Se estaban produciendo conversaciones sobre mí sin mí. Se estaban formando narrativas, abrumada, olvidadiza, defensiva. Si se repetían lo suficiente, esas palabras podrían convertirse en papeleo. Y el papeleo, una vez firmado, se convierte en permanencia. Me levanté y fui a mi despacho. Abrí mi cuaderno y añadí nuevas entradas. Comentario del círculo de lectura sobre estar abrumada. Cita médica, no autorizada. Mención del amigo médico. Frase usada, legalmente apta. Subrayé esto último 2 veces. Luego, hice algo que no había planeado hacer tan pronto. Saqué mi portátil. No para discutir, ni para investigar residencias, sino para buscar abogados de patrimonio, fuera de mi zona inmediata. Si mi hija se estaba preparando en silencio, yo también. El primer abogado que llamé no respondió. El segundo tenía una secretaria que parecía aburrida. El tercero descolgó al segundo tono. Se llamaba Javier Expósito. Su voz era firme, tranquila. No me interrumpió cuando le expliqué que mi hija había programado una evaluación cognitiva sin mi consentimiento. ¿Hizo qué?, preguntó en voz baja. Lo repetí. ¿Y la ha examinado algún médico? No, ha firmado algo. Absolutamente nada. Una pausa. No incómoda, calculada. Señora Mercedes dijo.
Antes de seguir adelante, se siente segura en su casa. La pregunta me pilló desprevenida. No porque no la entendiera, sino porque sí lo hacía. Sí, respondí después de un momento. Pero no me siento protegida. Esa distinción importa, dijo él. Tiene que entender algo. Si alguien intenta establecer una capacidad disminuida, la documentación se convierte en su arma. Usted necesitará su propio historial. Una evaluación independiente y protección. Protección. Las palabras se asentaron en mí, como una llave girando en una cerradura. Programamos una consulta para el jueves, no en mi pueblo, sino a 45 minutos de distancia. A la mañana siguiente, Alejandro apareció solo. Eso nunca había pasado antes. Llamó una vez y entró antes de que yo llegara a la puerta. Deberías empezar a cerrar con llave más a menudo, dijo casualmente. Lo hago, respondí. Sonrió finamente. Solo cuido de ti. Caminó hacia el salón, sin ser invitado, y se sentó con las piernas abiertas, como si fuera el dueño del espacio. Tenemos que ser prácticos, empezó. El mercado está bien. Los tipos de interés son decentes. Sería una tontería esperar. ¿Para quién?, pregunté. Para todos. Junté las manos en el regazo. No sabía que mi casa era un activo comunitario. Se rió entre dientes. Vamos, somos familia. Familia otra vez. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz bajó de tono. A Elena le preocupa, dijo. Cree que estás perdiendo facultades. Le sostuve la mirada. Ah, sí. Estás más olvidadiza, más reactiva. Te tomas las cosas como algo personal. Me tomo la propiedad como algo personal, corregí. Esta vez no sonrió. No querrás que esto se ponga feo, dijo. Ahí estaba. No era una amenaza directa, no del todo, pero lo bastante cerca. ¿Cómo sería feo?, pregunté. Vaciló. Bueno, si un médico determina que no eres totalmente capaz de gestionar tus bienes, las cosas pueden moverse rápido. Los tribunales tienden a priorizar la estabilidad de los niños. Los niños, mis nietos, se habían convertido en moneda de cambio. Interesante, dije suavemente, porque yo tenía la impresión de que los tribunales priorizan los hechos. Su mandíbula se tensó. Nos estás malinterpretando. No, dije con calma. Os estoy entendiendo perfectamente. Se levantó de golpe. Estamos intentando ayudar antes de que el declive vaya a más. Un declive mayor implica progresión, una enfermedad, un tobogán. Quería que yo absorbiera esa narrativa. En su lugar yo también me levanté. Tengo un chequeo médico la semana que viene, mentí con soltura. Con mi propio médico. Eso lo hizo detenerse. No sabía nada de eso, dijo. No sabes muchas cosas. El silencio se estiró. Luego asintió una vez. Veremos qué dice el médico. Y se fue. Tan pronto como se cerró la puerta, exhalé lentamente. Estaban acelerando, lo que significaba que yo tenía que moverme más rápido de lo que pretendía. Llegó el jueves. Conduje hasta el despacho de Javier Expósito, en una pequeña ciudad vecina, que olía ligeramente a café tostado y tóner de impresora. Su oficina era modesta, sin diplomas ostentosos, solo estanterías de gruesos volúmenes legales y una foto enmarcada de un Golden Retriever. Me escuchó de verdad. Cuando terminé de explicarlo todo, la inmobiliaria, la cita, el comentario de legalmente apta, se reclinó en su silla. No estás confundida, dijo claramente. No estás siendo maniobrada. Sí. Asintió una vez, y luego contraatacamos. Esbozó las opciones con precisión. Fideicomisos, revocables, restricciones de poderes notariales, presentaciones de protección. Y luego mencionó algo más. ¿Podrías vender?, dijo con calma. Bajo tus propios términos, discretamente. La idea entró en la sala como una corriente de aire. Ven no a ellos, a otra persona. Si vendes antes de que se inicie cualquier reclamación legal de incapacidad, continuó, no hay nada que impugnar. El activo desaparece. El apalancamiento desaparece. Desaparece. El control desaparece.
Sentí el pulso en las yemas de los dedos. ¿Se vería como algo extremo?, pregunté. Solo para las personas que esperaban el control. La sala se quedó en silencio. Por primera vez, desde que empezó todo esto, sentí algo cercano a la anticipación. No miedo ni ira, capacidad de acción. Si querían construir un caso, yo podía desmontar el tablero por completo. Salí de su oficina con una carpeta guardada en mi bolso y una decisión formándose como una tormenta en el horizonte. No iba a esperar a que demostraran que era incapaz, iba a demostrar que era decidida. Y las mujeres decididas rara vez piden permiso. No le dije a Elena nada sobre la consulta. No escuché. No escalé la tensión. Hice algo mucho más inquietante. Me volví complaciente. Cuando me llamó 2 días después y me preguntó si había pensado más en ser práctica, suavicé mi voz. Lo he hecho, dije. Una pausa. Ella no esperaba eso. Y preguntó con cautela. Entiendo vuestras preocupaciones, respondí. Quizás deberíamos mirar las opciones. Silencio luego. Alivio casi audible a través del teléfono. Eso es todo lo que quería, mamá dijo rápidamente. Solo apertura. Apertura. Palabra interesante para alguien que había programado una evaluación cognitiva a mis espaldas. Aquel domingo volvieron a venir. Alejandro trajo pasteles de una pastelería de moda, cruasanes rellenos de crema de pistacho y algo espolvoreado, con láminas de oro comestibles, como si el azúcar pudiera suavizar la estrategia. Elena me abrazó un poco demasiado fuerte. Podemos hacer esto por las buenas, dijo. Por las buenas. Serví té en mi tetera de jade, la que mi hermana me envió de Vancouver hace 20 años. Serví despacio, manos tranquilas, movimientos medidos. ¿Cómo es, por las buenas?, pregunté. Alejandro intervino. Registramos la casa bajo un acuerdo de transición familiar. Tú te quedas aquí. Nosotros nos hacemos cargo gradualmente del mantenimiento y las finanzas. Todos ganan. Todos ganan excepto la persona que firma la renuncia a la propiedad. Tendría que revisar cualquier cosa cuidadosamente, dije. Con un asesor. Esa palabra aterrizó. Asesor, repitió Elena. Sí, independiente. Alejandro se reclinó. No confías en nosotros. La confianza no es ciega. Se gana. Confío más en el papeleo que en las promesas, respondí. La sonrisa de Elena se tensó, pero asintió. Bien, si eso te hace sentir cómoda. Cómoda. Ellos pensaban que yo estaba negociando términos. Yo estaba calculando los tiempos. El martes siguiente volví a ver a Javier. Nos movimos rápido, más rápido de lo que incluso yo esperaba. Me puso en contacto con un agente discreto, que se especializaba en ventas privadas, sin listados públicos, sin carteles en el jardín, solo compradores cualificados. La clave, dijo Javier, es el silencio. El silencio podía gestionarlo. En 48 horas, el agente visitó la casa, mientras Elena estaba en el trabajo. Le dije que me estaban haciendo una limpieza a fondo. Técnicamente, no era mentira. El agente recorrió la casa con desapego profesional, anotando los suelos de madera, las molduras, el pequeño solarium junto a la cocina. Se venderá rápido, dijo. Asentí. Bien. Para el jueves había una oferta. Pago al contado, cierre rápido. Me quedé en mi despacho, sosteniendo el papeleo preliminar. Y por primera vez, desde que empezó esto, me temblaron las manos, no de miedo, sino por la magnitud de la situación. Vender la casa no era solo una transacción, era una ruptura. Pero entonces, imaginé a Alejandro midiendo mi pasillo. Imaginé a Elena diciendo que yo no era legalmente apta. Y el temblor cesó. Esa tarde, Elena pasó sin avisar otra vez. Entró, escaneó la habitación y frunció el ceño. ¿Has movido cosas?, preguntó. Sí, ¿por qué? Me apetecía. Me estudió con cuidado como si buscara signos de inestabilidad. Pareces diferente, dijo. Lo soy. Se rió ligeramente, pero había tensión debajo. Mamá, solo queremos claridad. Claridad. Entonces, déjame ser clara, dije con firmeza. Nadie va a añadir su nombre a esta casa. Su expresión cambió. Eso no es
lo que discutimos. Discutimos posibilidades, corregí. Todavía estoy considerando las mías. Sus ojos se endurecieron. Estás cometiendo un error. No dije, en voz baja. Estoy evitando uno. Por un momento el aire se sintió eléctrico, cargado como el segundo, antes de que estalle una tormenta. No entiendes lo serio que es esto, dijo ella. Le sostuve la mirada. Oh, lo entiendo perfectamente. Se fue sin decir palabra. En cuanto cerró la puerta, eché la llave. Luego subí y abrí el armario del dormitorio principal. Saqué una maleta, solo una. La puse sobre la cama y bajé la cremallera despacio. Todavía no estaba haciendo la maleta, pero estaba midiendo. Y esta vez era mi turno. La cena fue idea suya. Sentémonos a hablar como una familia, había dicho Elena por teléfono, con un tono cuidadosamente neutral. Sin presiones, sin papeles, sin papeles. Eso fue casi divertido. Insistió en ser la anfitriona esta vez. Idea de Alejandro, sospecho. Terreno neutral. Controlar el entorno. Cuando entré en su casa aquel viernes por la tarde, la mesa ya estaba puesta. Servilletas de lino, cubiertos pulidos, velas bajas. Los niños estaban inusualmente tranquilos. Lucía me abrazó, pero incluso ella parecía notar algo ensayado en el ambiente. Alejandro sirvió vino antes de que me sentara. Nos alegra que hayas venido, dijo. Sonreí cortésmente. Me habéis invitado. La cena empezó con temas inofensivos. Novedades del colegio, entrenamientos de fútbol, la nueva pérgola de un vecino. Elena seguía rellenando mi copa, demasiado atenta, demasiado medida. A mitad de la comida, Alejandro se aclaró la garganta. Pongamos todo sobre la mesa, dijo. Ahí estaba. Elena buscó junto a su silla y sacó una carpeta fina sobre la mesa del comedor. La deslizó por la madera pulida hacia mí. Las velas parpadearon al pasar. Mamá, dijo suavemente, esto es solo un borrador. Nada vinculante. No la toqué. ¿Qué es?, pregunté, aunque ya lo sabía. Un acuerdo, respondió Alejandro. Un plan de transición. Nos protege a todos. Protege. Ábrelo, instó Elena, en voz baja. Puse las yemas de los dedos en el borde de la carpeta y la abrí lentamente. Dentro había páginas mecanografiadas, con pulcritud, lenguaje legal, estructura de transferencia de propiedad, cláusula de residencia condicional, condicional. Mi derecho a vivir en mi propia casa era condicional. Sentí los ojos de los niños saltando de uno a otro. No entendían el vocabulario, pero entendían la tensión. Habéis traído esto a la cena, dije con calma. No queríamos que se sintiera como una confrontación, respondió Elena. No se neutraliza una confrontación con papeleo. Dijisteis que nada de papeles, les recordé. Esto no es presión, insistió Alejandro. Es planificación. Pasé una página deliberadamente. Allí estaba, una línea que hacía referencia a la afirmación de capacidad, una cláusula que permitía la supervisión financiera en caso de declive. Declive otra vez. Cerré la carpeta suavemente. No di. La palabra aterrizó más pesada de lo que esperaba. Elena parpadeó. No, ¿qué? No a esto. No a ninguna versión de esto. Su compostura se rompió. Ni siquiera lo has considerado. Lo consideré antes de entrar. Alejandro se inclinó hacia adelante. Estás siendo irracional. Lo soy. La voz de Elena se agudizó. Estamos intentando construir estabilidad para nuestros hijos. Y desmantelando la mía, respondí con calma. El silencio se tragó la mesa. Los niños dejaron de comer. La cara de Elena se encendió. Estás retorciendo esto. No di en voz baja. Estáis acelerando algo que no os pertenece. La mandíbula de Alejandro se tensó. Si te niegas a planificar con responsabilidad, puede que tengamos que recurrir a otras vías. Ahí estaba, no implícito, sino hablado. Otras vías, repetí. Elena tragó saliva. Si una evaluación profesional muestra que no estás gestionando las cosas adecuadamente, estaríamos obligados a intervenir. Obligados. La actuación había terminado. Doblé mi servilleta y la puse junto a mi plato. Habéis programado una evaluación
Sin mi consentimiento, dije, con firmeza. Habéis involucrado a una inmobiliaria sin mi permiso. Habéis redactado un acuerdo de transferencia sin mi acuerdo. Y ahora, me amenazáis con cuestionar mi capacidad en la mesa de la cena de mi propia nieta. La habitación se sentía más pequeña, más apretada. Alejandro se levantó un poco. Vaya la voz. No la había subido. Tengo 66 años, continué con calma. Gestiono mis asuntos. Pago mis impuestos. Conduzco. No estoy confundida. Los ojos de Elena brillaron no de culpa, sino de frustración. No lo ves, dijo. No estás pensando con claridad. Me levanté. Lo veo todo, respondí. Las patas de la silla rasparon suavemente el suelo al empujarla hacia atrás. Lo estás haciendo más difícil de lo que tiene que ser, dijo Alejandro. No respondí mirándolo directamente. Vosotros lo hacéis. Cogí mi abrigo, sin gritos, sin teatro, solo finalidad. Mientras caminaba hacia la puerta, la voz de Elena me siguió. Si no cooperas, no tendremos otra opción. Me detuve en el umbral. Vosotros ya tomasteis vuestra opción, dije. Y me fui. La máscara se cayó en la cena. No estaban pidiendo, estaban posicionándose. Si fuerais Mercedes, firmaríais, o os iríais, sed sinceros. Escribid vuestra respuesta en los comentarios. La represalia no vino en forma de gritos. Vino en forma de ausencia. El lunes por la mañana, conduje hasta la farmacia para recoger mi medicación para la tensión arterial. La farmacéutica frunció el ceño ante su pantalla. Parece que esta receta ha sido trasladada, dijo. ¿Trasladada a dónde? Tecleó de nuevo. Cancelada de hecho a petición de un contacto familiar. Mi espalda se enderezó. Yo no he autorizado eso. Parpadeó. Aquí dice que llamó su hija. Por supuesto que lo hizo. Mantuve la voz firme. Restablézcala inmediatamente y ponga una nota en el archivo. Nadie hace cambios sin mi aprobación directa. La farmacéutica asintió rápidamente. Mientras volvía al coche, sentí como las piezas encajaban. Esto ya no era emocional, era procedimental. Interrupciones silenciosas diseñadas para crear dependencia. Más tarde esa tarde faltaba mi correo. No todo solo el sobre de mi banco. Comprobé el porche 2 veces. El buzón estaba cerrado. Cuando Elena pasó esa tarde, sonriendo de nuevo, como si nada hubiera pasado, le pregunté directamente. ¿Has accedido a mi correo? Su expresión ni siquiera vaciló. ¿Por qué iba a hacer eso? Mi receta ha sido cancelada esta mañana. Parpadeó, fingiendo confusión. Eso debe de ser un error. ¿Y mi extracto bancario? No he visto nada. Alejandro intervino desde detrás de ella. Te estás volviendo sospechosa con todo. Sospechosa. Sí, porque los patrones existen. Me estáis aislando, dije con calma. Elena se rió ligeramente. Mamá, eso es dramático. Lo es. Mi círculo de lectura había sido reprogramado sin mi conocimiento. Clara me dijo más tarde que Elena llamó para decir que yo no me encontraba bien. No me encontraba bien. Se estaba formando una narrativa ajena a mí. No estoy en declive, dije claramente. Y no estoy confundida. Alejandro se cruzó de brazos. Nadie ha dicho que lo estés. Lo habéis insinuado. La voz de Elena se agudizó. Estás demostrando nuestro punto ahora mismo. Ahí estaba otra vez. Esa trampa circular. Si me defendía, era inestable. Si me quedaba callada, era complaciente. Pasé junto a ellos hacia el pasillo y abrí el pequeño mueble. Vacío. El cajón donde guardaba copias de seguros y registros fiscales había sido revuelto. No vaciado del todo, pero sí movido. Habéis estado aquí, dije. No respondió Alejandro demasiado rápido. Me giré lentamente hacia él. No me mientas en mi propia casa. El silencio se estiró. La mandíbula de Elena se tensó. Estamos intentando evitar que tomes decisiones temerarias. Temerarias. ¿Te refieres a independientes? Corregí. Alejandro exhaló bruscamente. No entiendes las consecuencias legales si actúas de forma irracional. Le sostuve la mirada. Ponme a prueba. Se acercó bajando la voz. Si un médico documenta inestabilidad cognitiva,
Podemos solicitar una curatela temporal. La palabra aterrizó como un martillo. Curátela. Así que esa era la escalada. ¿Ya habéis hablado con alguien?, dije. Ninguno respondió, lo cual fue respuesta suficiente. El aire en el pasillo se sentía sofocante, no porque tuviera miedo, sino porque la estrategia había pasado de la sugerencia a la ejecución. Deberías estar agradecida de que estemos manejando esto en privado, dijo Elena. Agradecida. La miré fijamente. Estáis construyendo un caso contra mí, dije con calma. Interferencia con la medicación, programación de citas, interferencia con el correo, declaraciones a amigos. Pareces paranoica, espetó ella. No respondí en voz baja. Parezco consciente. Alejandro dio un paso atrás, primero. No por retirada, sino por recálculo. Esto no tiene por qué ser feo, dijo. Tienes razón, respondí. No lo tiene, porque la fealdad requiere confrontación, y la confrontación requiere aviso. Yo no doy avisos. Después de que se fueron cerré todas las puertas. Luego me senté a la mesa de la cocina y abrí la carpeta de Javier otra vez. La oferta seguía activa. El cierre podía ocurrir en 3 semanas. 3 semanas. Subí al piso de arriba y abrí la maleta del todo esta vez. No para medir, sino para empacar. Despacio, deliberadamente. Si se estaban preparando para presentar una petición al tribunal, me aseguraría de que no quedara nada por lo que pedir. No dormí mucho esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque me estaba organizando. Hay una claridad peculiar que llega cuando te das cuenta de que ya no estás negociando. Estás saliendo. Me moví por la casa en silencio, no como alguien que huye, sino como alguien que cataloga un museo antes de que cierre. Por la mañana la mitad de la maleta estaba llena, no con ropa sino con lo esencial. Pasaporte, partida de nacimiento, copias de registros financieros, la pequeña caja de botones de nácar que mi madre trajo de su pueblo en 1954, el reloj de mi difunto marido, la tetera de jade, nada voluminoso, nada sentimental que pudiera anclarme. A las 10 llamó Javier. He revisado la oferta de compra, dijo. Limpia al contado, cierre rápido. Son flexibles con la fecha si es necesario. ¿Cómo de rápido?, pregunté. 21 días, posiblemente menos. Adelántalo, día. Una pausa. ¿Estás segura? Sí. Otra pausa. No de duda, sino de respeto. Lo iniciaré. Después de colgar me quedé en la cocina y miré a mi alrededor. La luz del sol se derramaba sobre las encimeras. La planta de romero de la ventana necesitaba una poda de nuevo. La casa se sentía en paz ignorante. Esa tarde, Elena me escribió. Tenemos que discutir los siguientes pasos. Alejandro ha hablado con alguien. Las cosas pueden ir más rápido de lo esperado. Interesante. Las mías, también pensé. Llegó 1 hora después, sin invitación, con esa expresión tensa que usa cuando cree que está siendo paciente con alguien irracional. Nos han aconsejado. Empezó antes, incluso de sentarse, que si sigues resistiéndote a una transición cooperativa, tendremos que considerar una evaluación formal. Formal, repetí. Sí, reconocida por el tribunal. Asentí lentamente. ¿Y qué pruebas presentaríais? Sus ojos vacilaron. Cambios de comportamiento, paranoia, hostilidad, mala gestión, financiera, riesgo. Hostilidad. Porque me negué a firmar. Habéis cancelado mi receta, dije con firmeza. Eso fue un error de la farmacia. Habéis programado una prueba cognitiva. Necesitaba seguridad. Habéis accedido a mis documentos. Silencio. Alejandro dio un paso adelante desde detrás de ella. Este es exactamente el patrón defensivo del que hablamos. Sentí que algo se asentaba en mi interior entonces. No era ira, ni siquiera dolor. Distancia. Ya habéis decidido que soy incompetente, dije con calma. Solo estáis buscando el papeleo que encaje con la narrativa. La voz de Elena subió un poco. Estamos protegiendo el futuro de nuestros hijos. A expensas del mío. No respondió porque la respuesta era sí. Alejandro se cruzó de brazos.
Si esto llega a los tribunales, será público, estresante, caro. ¿Tú no quieres eso? No lo quería. Por eso no les iba a dar la oportunidad. Me levanté despacio y fui al fregadero. Enjuagué una taza de té que no estaba sucia. El movimiento ordinario me estabilizó. Dejadme preguntaros algo, dije sin darme la vuelta. Si vendiera la casa mañana, ¿qué impugnaríais exactamente? La habitación se quedó quieta. La voz de Elena se agudizó. ¿Vendérsela a quién? A un comprador. No puedes venderla así como así, espetó. ¿Por qué no? ¿Por qué? Se detuvo. Porque entonces el activo desaparece. Alejandro se recuperó primero. Si intentas liquidar, bajo una inestabilidad cognitiva, esa venta podría ser impugnada. ¿Bajo qué premisa?, pregunté con calma. No tenéis ningún diagnóstico. Silencio otra vez. Estaban por delante de mí, en estrategia, pero no en tiempo. La compostura de Elena se rompió ligeramente. No nos harías eso. A nosotros, como si yo estuviera traicionando algo sagrado. Vosotros ya me estáis haciendo algo a mí, respondí en voz baja. Por un momento, los tres estuvimos en esa cocina, donde una vez preparé sus almuerzos escolares y decoré sus tartas de cumpleaños. Ahora se sentía como una sala de negociación. Alejandro finalmente habló. Presentaremos el papeleo preliminar la semana que viene. Ahí estaba un plazo. Bien, porque el mío era más corto. Se fueron con la tensión colgando en el aire, como la humedad antes de una tormenta. En cuanto su coche desapareció, cogí mi teléfono. Javier, dije cuando respondió. No tenemos 3 semanas. ¿Cuándo puedes firmar?, preguntó. Mañana. Hubo un breve silencio en la línea. Entonces lo prepararé todo. Colgué y subí las escaleras. La maleta ya no era simbólica, era necesaria, porque para cuando se dieran cuenta de lo que había hecho, no quedaría nada que quitarme. Firmé a las 9:40 de la mañana. La sala de conferencias olía ligeramente a desinfectante de limón y café quemado. El comprador, una pareja tranquila, de unos 40 años, se sentó frente a mí, hablando en tonos bajos y respetuosos. No conocían mi historia. Para ellos esto era una transacción. Para mí era una extracción. Javier puso cada documento frente a mí, uno a uno. No metió prisa, no lo dramatizó. Simplemente indicó dónde firmar. Traspaso de escritura, declaración de liquidación, confirmación de título. Con cada trazo de mi bolígrafo, algo se desenredaba dentro de mi pecho. A las 10:12 de la mañana, la casa ya no era mía. A las 10:14, los fondos fueron transferidos. A las 10:16, el control se evaporó. ¿Desea un momento?, preguntó Javier en voz baja. Sacudí la cabeza. No deseo eficacia. Asintió levemente. Ya habíamos organizado una vivienda temporal en otra provincia, a 2 estados de distancia en otra comunidad autónoma. Un modesto apartamento de un dormitorio, en una ciudad costera, con más cielo que edificios. Tranquilo, anónimo, pagado por adelantado por 1 año. A mediodía estaba de vuelta en la casa. Técnicamente ya no era mía, pero seguía vacía. Los compradores habían aceptado permitirme 48 horas antes de la posesión. Cortesía profesional. Iban a reformar antes de mudarse. Recorrí cada habitación lentamente, no para llorar, sino para inventariar recuerdos. El pasillo aún conservaba rastros de cedro. El azulejo de la cocina tenía una pequeña muesca cerca del fuego. La ventana del dormitorio de arriba se atascaba un poco con la humedad. No toqué nada 2 veces. La maleta estaba junto a la puerta, ahora llena, cerrada. Dejé atrás el sofá, que Alejandro llamó anticuado, la mesa del comedor, donde Elena intentó deslizar papeles sobre la veta de la madera, el pasillo que él midió. Solo guardé lo que cabía en el maletero de mi coche. A las 3:17 de la tarde, mi teléfono vibró. Elena. Dejé que sonara 1 vez, 2 veces. Luego respondí. Hemos presentado la solicitud, dijo sin saludar. Petición preliminar. La fecha del tribunal se fijará pronto. Ya veo, respondí con calma. Tú has forzado esto, añadió.
No dije, vosotros, lo habéis hecho. Hubo un silencio en la línea. Tienes que venir esta noche, continuó ella. Tenemos que revisar la exposición financiera. Exposición financiera. Eso no será necesario, dije. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, respondí con firmeza, que no hay ninguna propiedad que evaluar. Una pausa. ¿De qué estás hablando? He vendido la casa esta mañana. El silencio que siguió no fue de incredulidad, fue de impacto. ¿Has hecho qué? Su voz subió aguda, fracturada. Ya no es un activo, dije. No puede ser transferido. No puede ser impugnado. No puedes simplemente. Se detuvo. No eres legalmente estable para tomar esa decisión. Fui lo bastante estable para firmar. La voz de Alejandro apareció de fondo. Ponlo en manos libres. Luego más fuerte. Esto será impugnado. ¿Bajo qué premisa? Pregunté con calma. No tenéis ninguna determinación médica, ni medidas cautelares, ni orden de curatela. Habéis presentado la solicitud demasiado tarde. El aire al otro lado de la línea se sentía caótico. Has hecho esto por despecho, acusó Elena. No respondí en voz baja. Lo he hecho para protegerme. Has destruido nuestro futuro, gritó ella. No corregí. He asegurado el mío. El tono de Alejandro se endureció. ¿Dónde estás? Fuera. ¿Fuera dónde exactamente? Terminé la llamada, no de forma abrupta, sino decisiva. A las 5 de la tarde, recorrí la casa por última vez. Dejé las llaves en la encimera de la cocina, sin notas, sin explicaciones. En el pasillo me detuve un segundo, no por duda, sino por conciencia. Este capítulo se cerraba no con un grito, sino con una firma. Cerré la puerta por fuera y puse la llave dentro de la ranura del buzón, como se había acordado. Luego subí a mi coche. A cientos de kilómetros me esperaba el silencio, y por primera vez en meses se sentía como libertad. Crucé la frontera de la provincia justo después de medianoche. Hay algo extrañamente íntimo en conducir sola a través de la oscuridad, con todo lo que posees empaquetado detrás de ti. La carretera se extendía infinita e indiferente, iluminada solo por los faros y el ocasional cartel verde de salida, prometiendo pueblos de los que nunca había oído hablar. No lloré, no dudé, conduje. Al amanecer, el paisaje había cambiado. Los árboles espesos dieron paso a colinas secas, luego a extensiones abiertas de desierto, la zona de almerías salpicadas de arbustos bajos y cactus resistentes. El cielo aquí se sentía enorme, casi teatral en su apertura. Nada lo abarrotaba, nada se inclinaba sobre él. El complejo de apartamentos era modesto, de estuco beige, con un pequeño patio de grava en lugar de césped. Nadie sabía mi nombre aquí. Nadie tenía recuerdos de mi pasillo, ni opiniones sobre mi capacidad. Firmé el contrato como Mercedes Jiménez. Ni mamá, ni propietaria, solo Mercedes. La gestora me entregó las llaves con una sonrisa amable. Bienvenida, dijo. Bienvenida. La palabra se sintió limpia. El apartamento en sí era sencillo. Un dormitorio, una cocina pequeña, un balcón estrecho que daba al aparcamiento, y más allá, un horizonte infinito de arena, pálida, y montañas distantes. Dentro el aire olía ligeramente a pintura fresca y polvo. Puse mi maleta en el suelo y me quedé quieta. Silencio. Sin pasos sobre mi cabeza, sin aperturas repentinas de puertas, sin conversaciones sobre mí, en la habitación de al lado, solo silencio. Desempaqué deliberadamente. La tetera de jade fue al estante de la cocina, el reloj de mi marido. Dentro del cajón de la mesilla de noche, la caja de los botones sobre la cómoda, colgué 5 blusas en el armario. 5. Era suficiente. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró. Sabía quién era antes de mirar. Elena. Dejé que sonara una vez, 2 veces, luego respondí. ¿Dónde estás?, exigió. Sin saludo. A salvo, respondí. ¿Crees que esto tiene gracia? Su voz estaba tensa, apretada por la furia, y algo más. Pánico. No me parece divertido, dije con calma. Nos has dejado vendidos. Los compradores han cambiado las cerraduras. Fuimos a la casa esta mañana.
Ya no era mi casa. Presentasteis vuestra petición demasiado tarde, dije. Manipulaste los tiempos. No corregí. Los entendí. La voz de Alejandro llegó débilmente de fondo. Dile que vamos a impugnar. Vamos a impugnar la venta, dijo Elena tajante. Estabas bajo estrés. Eso puede invalidar decisiones. Salí al balcón y miré al cielo. El sol era brutal y brillante, sin disculpas. El estrés no equivale a incapacidad, respondí. Juste. No dije con firmeza. Me reubiqué. Hubo una larga pausa. ¿Dónde te estás quedando?, presionó. Esa no es información que necesites. Somos tu familia. Familia. La palabra ya no tenía peso. Intentasteis eliminar mi autonomía, dije, en voz baja. Intentasteis cancelar mi medicación. Intentasteis programar evaluaciones médicas sin mi consentimiento. Eso no es protección. Su respiración se volvió más pesada. Has destruido la confianza, susurró. Consideré que la confianza requiere buena fe. Respondí a vuestra estrategia, dije. Simplemente no anticipasteis la mía. El silencio se estiró tanto que pensé que colgaría. Entonces, su voz cambió. No se volvió más suave, sino más fría. No verás a los niños así. Ahí estaba la última palanca. Me apoyé en la barandilla sintiendo el viento seco contra mi cara. Las visitas no dependen de la propiedad de una casa, dije con calma. Si intentas usar a los niños como arma, eso también será documentado. ¿Nos estás amenazando ahora? No respondí. Estoy estableciendo límites. La voz de Alejandro volvió a subir de fondo, frustrada, aguda. Papeles moviéndose, puertas cerrándose. No puedes esconderte para siempre, dijo Elena. No me escondo. Miré hacia las montañas. Estoy empezando. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Durante varios minutos, simplemente me quedé allí, escuchando el viento moverse a través del aire seco. La enormidad de lo que había hecho me presionó suavemente, no como arrepentimiento, sino como consecuencia. Había desmontado el tablero. Había eliminado el activo. Había salido antes de que pudieran enmarcarme como incapaz. Pero la libertad tiene un coste. Es solitaria. Dentro del apartamento volvió el silencio. No pesado, solo honesto. Entré y puse el teléfono boca abajo en la encimera. Luego, preparé té en la tetera de jade. No como un ritual de nostalgia, sino como una declaración. No estaba desplazada. Me dirigía a mí misma. Y por primera vez en meses, nadie estaba midiendo mi pasillo. Llegaron 4 días después. No les dije dónde me alojaba, lo que significaba que tuvieron que trabajar para encontrarlo. Cuando abrí la puerta esa tarde y vi a Elena en el patio de mi complejo de apartamentos con Alejandro, unos pasos por detrás, no me sorprendió. Me decepcionó. El viento del desierto le levantaba un poco el pelo. Parecía más pequeña aquí fuera. Fuera de contexto. Fuera de control. ¿De verdad pensaste que no te encontraríamos?, dijo. Esperaba que respetarais la distancia, respondí. Alejandro miró alrededor del complejo, claramente poco impresionado. Aquí es donde has huido. Aquí es donde me he reubicado. Corregí con calma. Entraron sin esperar invitación. Viejas costumbres. Elena escaneó el apartamento. El sofá modesto. La estrecha encimera de la cocina. La única puerta del dormitorio. Su expresión se torció. Has rebajado toda tu vida solo por despecho. No dije con firmeza. La he simplificado. Alejandro se cruzó de brazos. Tomaste una decisión legalmente cuestionable, bajo angustia emocional. Me apoyé en la encimera. Presentasteis la demanda después de la venta. Podemos argumentar, influencia indebida, espetó. ¿De quién?, pregunté. Silencio, porque no hubo influenciador ni manipulador. Solo yo. La compostura de Elena se rompió primero. ¿Tienes idea de lo que nos has hecho?, exigió. Teníamos planes. Teníamos expectativas. Teníais suposiciones, corregí. Se acercó un paso, con la voz, temblando. Ahora, no de tristeza sino de furia. Nos has avergonzado. Los compradores les contaron a los vecinos todo. Que intentamos quitarte la casa. Les sostuve la mirada.
Yo no les di nada die. Vuestro comportamiento lo hizo. La habitación se sentía pequeña con nosotros tres dentro. El calor presionaba contra las ventanas. Fuera, la alarma de un coche sonó brevemente, y luego se detuvo. Elena volvió a mirar el apartamento. No puedes vivir así. Puedo, dije. Sacudió la cabeza. Esto no es estabilidad, es autonomía. Alejandro sacó un documento doblado de su bolsillo y lo puso en la pequeña encimera de la cocina. Hemos retirado la petición, dijo secamente. Eso me hizo detenerme. ¿Habéis qué? Ya no queda ningún activo que proteger, respondió. El oficial del juzgado dijo que sería difícil de justificar. Difícil, no imposible, pero sí inconveniente. Los hombros de Elena se hundieron ligeramente. No tenías que llegar al extremo, susurró. Extremo palabra, interesante para la autodefensa. Programasteis evaluaciones médicas sin mi consentimiento, les recordé. Cancelasteis recetas. Preparasteis documentos de curatela. Teníamos miedo, espetó ella. ¿De qué? Vaciló. De perder el control, dije suavemente. Las palabras aterrizaron, con más fuerza que cualquier acusación. Alejandro apartó la mirada primero. Durante un largo momento, ninguno hablamos. El sol del desierto proyectaba una luz dura sobre el suelo de baldosas. Aquí no había ningún pasillo familiar, ninguna escalera que medir. Solo paredes que me pertenecían únicamente a mí. La voz de Elena, finalmente, bajó de tono. Podrías habernos hablado. Lo die. No escuchasteis. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no dramáticamente, sino con una frustración que no tenía a dónde ir. Has destruido la confianza, repitió. Confianza, otra vez. Me he protegido, respondí. No son la misma cosa. Miró a su alrededor, una última vez, como buscando alguna señal oculta, de que yo daría marcha atrás, de que pediría perdón, de que ofrecería un compromiso. No lo hice porque el compromiso requiere respeto mutuo, y el respeto había sido lo primero que eliminaron de mi propia cocina. Alejandro, se aclaró la garganta. ¿Y ahora qué? Ahora, una palabra tan sencilla. Ahora, dije con calma, os vais a vuestra casa. Elena me miró. ¿De verdad eliges esto? Me elijo a mí misma. El silencio llenó el apartamento, como un suspiro contenido. Luego, ella se giró hacia la puerta. Alejandro la siguió. En el umbral se detuvo, pero no me miró a la cara. Tú no eres la víctima en esto, dijo en voz baja. Lo consideré cuidadosamente. Nunca pretendí serlo, respondí. Se fueron sin dar un portazo. Así, sin más, me quedé sola de nuevo, en el pequeño apartamento con el enorme cielo afuera. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin peticiones, sin fechas de tribunal, sin control, solo consecuencias. Vinieron pensando que todavía tenían poder. Pero el papeleo ya estaba hecho. Estando allí, en ese pequeño apartamento, ¿qué sentiríais vosotros? ¿Alivio o arrepentimiento? Decidme abajo. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer por hábito, no por ansiedad. Por primera vez en meses no sentía pesadez en el pecho. No había anticipación de una discusión, ni ensayos de respuestas antes de que mis pies tocaran el suelo. Solo quietud. Preparé café y salí al balcón estrecho. El aire del desierto era fresco, a esa hora casi suave. Las montañas en la distancia parecían papel plegado bajo el cielo pálido. Mi teléfono no tenía llamadas perdidas, ni amenazas, ni exigencias. Eso era nuevo. Pasé la mañana desempacando lo último que había traído. No quedaba mucho. Una foto enmarcada de Elena a los 8 años, con un disfraz de ballet torcido. Dudé antes de ponerla en el estante. Por un momento, consideré volver a meterla en la maleta. En su lugar, la puse derecha. La memoria no desaparece solo, porque el poder cambie de manos. Alrededor del mediodía, llamó Javier. Han retirado formalmente. La petición confirmó. No hay acciones pendientes. ¿Y la venta? Pregunté. Legalmente sólida, respondió. No habrían tenido base. Actuaste antes de que se concediera cualquier moción de capacidad. El tiempo.
Todo se había reducido a saber manejar los tiempos. Gracias, dije. No necesitabas que te salvaran, respondió él, con calma. Necesitabas una estrategia. Después de colgar, caminé hasta el pequeño tablón de anuncios de la comunidad, cerca de la oficina de alquiler. Los folletos se superponían. Clases de yoga, intercambio de libros. Un aviso de una librería local que buscaba ayuda a tiempo parcial. La librería me llamó la atención. No era glamuroso, no era lucrativo, pero se sentía pacífico. Llamé al número indicado. A las 3 de la tarde, estaba dentro de una tienda estrecha, que olía a papel y polvo. La dueña, una mujer de unos 70 años, llamada Carmen, me miró por encima de sus gafas. ¿Experiencia?, preguntó. He vivido lo suficiente como para recomendar buenas historias, respondí. Sonrió. Disponible por las mañanas. Sí, asintió una vez. Empiezas el lunes. Así de simple. Sin evaluaciones, sin documentación, sin nadie cuestionando mi estabilidad. Esa noche mi teléfono volvió a vibrar. Elena. Consideré ignorarlo. Respondí. Su voz era diferente. No suave, no cálida, pero tampoco afilada. La petición está retirada, dijo. Lo sé. Silencio. Reaccionamos de forma exagerada, añadió. Esa palabra era insuficiente. Pero era algo. Escalasteis la situación, corregí. Otra pausa. Pensamos que estabas perdiendo facultades, admitió. ¿Y si lo hubiera estado?, pregunté, en voz baja. No respondió de inmediato. Entonces habríamos tenido que intervenir, dijo finalmente. Intervenir, repetí. O pasar por encima. El silencio que siguió traía más honestidad que cualquier discusión anterior. No pensé que llegarías tan lejos, dijo ella. No pensaste que podría, respondí. Ya no había gritos ni ultimátums, solo distancia. ¿Estás bien?, preguntó casi a regañadientes. Sí. ¿Dónde estás trabajando?, presionó. Eso no es relevante, dije, suavemente. Suspiró. ¿Has cambiado? No respondí. He dejado de acomodarme a los demás. Otro silencio. Sigues siendo su abuela, dijo finalmente. Lo sé. La llamada terminó sin resolución, sin reconciliación, sin disculpas dramáticas. Solo reconocimiento. Esa noche, volví a salir al balcón mientras el sol se disolvía en rojo y oro por el horizonte. El desierto se enfriaba rápido una vez que caía la oscuridad. La libertad no es ruidosa, no celebra, simplement existe. Tenía un apartamento más pequeño, menos pertenencias, ninguna escalera que subir, pero tenía algo que casi pierdo: autoridad sobre mi propia vida, y eso a los 66 años no es una rebaja. Es una reclamación. El trabajo empezó el lunes a las 9. La librería era más estrecha de lo que parecía al principio, con estanterías que subían casi hasta el techo y viejas escaleras de madera con ruedas escondidas en las esquinas. El cartel sobre la puerta decía: Segunda oportunidad. Libros. Me gustó eso. Segunda oportunidad. Carmen me entregó un delantal sencillo y señaló hacia la caja. La gente no solo compra libros, dijo. Confiesan cosas mientras los sostienen. No se equivocaba. A media mañana ya había oído hablar de un divorcio, de una fiesta de jubilación y de un nieto que se negaba a visitar a su abuela porque ella hacía demasiadas preguntas. Sonreí ante esto último. Las preguntas son la forma en que nos mantenemos presentes, le dije a la mujer suavemente. Ella asintió pensativa. El ritmo de la tienda se asentó en mí rápidamente. Alfabetizar, limpiar el polvo de los lomos, recomendar novelas basadas en descripciones vagas, como algo fuerte, pero no deprimente. Me movía con facilidad, con paso firme. Nadie cuestionaba mi equilibrio cuando subía a la escalera. Nadie buscaba confusión en mis ojos. En el almuerzo me senté en la pequeña habitación trasera, con un recipiente de guiso de lentejas que había hecho la noche anterior. La misma receta de siempre. Tomillo y laurel. El aroma me daba seguridad. Era familiar, pero ya no estaba atado a una cocina en disputa. Mi teléfono vibró solo una vez.
Una foto. Elena la había enviado sin texto. Los nietos estaban de pie, frente a lo que solía ser mi casa. Los nuevos propietarios habían repintado la puerta. Azul ahora, no roja. Estudié la imagen con cuidado. No había mensajes acusándome. No había culpa tejida en las palabras, solo la imagen. Escribí una sola frase de respuesta. Se les ve sanos. 3 puntos. Aparecieron, casi de inmediato. Luego desaparecieron. Luego volvieron. Te echan de menos. No respondí enseguida. Echar de menos a alguien no es lo mismo que respetarlo. Esa tarde, tras cerrar la tienda, caminé por la plaza del pueblo. Pequeña, tranquila. Una cafetería, con un neón parpadeante, una ferretería que olía a serrín y aceite. La gente me saludaba con la cabeza al pasar. Nadie conocía mi historia. El anonimato es una forma de alivio. Más tarde, en mi apartamento, abrí la pequeña caja de metal y esparcí los botones sobre la mesa. Diferentes colores, diferentes épocas. Mi madre los guardaba, por si algo se rompe, solía decir. Se me ocurrió que no todo lo que se rompe necesita ser remendado. A veces cortas la tela de forma diferente. El sábado siguiente, los niños me llamaron directamente. No, Elena. La voz de Lucía llegó primero. Abuela, ¿por qué te mudaste tan lejos? Señalé lentamente. La honestidad importa, pero también la proporción. Quería una nueva aventura, dije. ¿Te obligó mamá?, preguntó ella en voz baja. Los niños ven más de lo que los adultos admiten. No, respondí suavemente. La abuela toma sus propias decisiones. Hubo una pausa. Luego intervino Mateo. Mamá dice que eres una cabezota. Sonreí débilmente. A veces ser cabezota significa ser fuerte, respondí. Se rieron. El sonido llegó a través del teléfono como algo intacto. Después de colgar, me quedé sentada en silencio mucho tiempo. No me arrepentía de haber vendido la casa. No me arrepentía de haberme mudado, pero entendía ahora que las consecuencias resuenan de formas sutiles. La libertad crea espacio, el espacio crea distancia, y la distancia revela la verdad. 3 semanas después de empezar mi nueva vida, recibí una carta escrita a mano, no de Elena, sino de Alejandro. Corta, directa. Calculamos mal. Eso es culpa nuestra. Te moviste más rápido de lo que anticipamos. Espero que podamos reiniciar la relación en algún momento. Sin disculpas, pero con un reconocimiento que importaba. Doblé la carta una vez y la puse dentro de la caja de botones. No como perdón, sino como registro. Esa noche, volví a salir al balcón, viendo cómo el horizonte se tragaba al sol. El cielo aquí se volvía de tonos violentos, naranjas y violetas, antes de rendirse a la oscuridad. No había sido rescatada. No había sido exiliada. Había actuado. A los 66 años, me había negado a ser reposicionada, y al hacerlo, había alterado la trayectoria de cada conversación que vendría después. Nadie volvería a medir mi pasillo. Nadie programaría mi declive. La casa se había ido, pero yo permanecía, y eso era suficiente. Han pasado 4 meses. 4 meses desde que cerré con llave una puerta que ya no me pertenecía y conduje hacia un cielo que no hacía preguntas. La vida aquí no es dramática. No exige atención. Se despliega tranquilamente. Abro la librería a las 9. Recomiendo novelas a jubilados que quieren algo esperanzador, pero no ingenuo. Alfabetizo biografías y bebo 2 cafés cargados en una taza de cerámica desconchada que dice, todavía aquí. Todavía aquí. Esa frase significa más para mí ahora de lo que significó nunca dentro de una casa de 4 dormitorios. Elena y yo hablamos de vez en cuando, no a menudo. Con cuidado. Ya no hay amenazas, ni referencias a médicos o demandas. El tema de la casa flota entre nosotras como algo frágil, reconocido, pero no tocado. Hace 2 semanas me preguntó si iría a visitarles para el recital de Lucía. Me lo pensaré, dije. Esa solía ser su frase. Fui. Me quedé en un hotel. Cuando pasé por delante de lo que solía ser mi casa, no reduje la velocidad. La puerta sigue siendo azul. Ahora,
Hay un columpio en el jardín, cortinas diferentes en las ventanas, la vida de otra persona. No sentí ninguna oleada de arrepentimiento ni picazón, solo reconocimiento. Después del recital, Elena y yo estuvimos en el aparcamiento, mientras los niños corrían por delante. «Te veo bien», dijo. «Lo estoy», asintió. «No esperaba que te fueras de verdad». «Lo sé», vaciló, y luego añadió en voz baja. «Pensé que cederías». Esa fue la cosa más honesta que le había oído decir en meses. «Lo sé», repetí. Hubo un largo silencio entre nosotras. Tenía miedo, admitió ella, por el dinero, por la estabilidad, por perder el control de las cosas. Control. La palabra finalmente pronunciada con claridad, y yo tenía miedo. Respondí de perderme a mí misma. Me miró entonces, no como una variable dependiente, no como un problema que resolver, sino como una persona. «Lo gestioné mal», dijo. «Sí», respondí, sin crueldad, solo como un hecho. Asintió una vez, sin discusiones. Fue suficiente. No estamos totalmente reparadas. La confianza no se reconstruye solo porque se retire un papeleo. Pero la jerarquía ha cambiado. Ella ya no habla por encima de mí. Ya no programa cosas por mí. Ya no mide mi vida en términos de utilidad. No soy un activo futuro. Soy una mujer presente. La semana pasada, Alejandro envió otro mensaje corto. «Tenías razón al protegerte». No respondí. No lo necesitaba. Esta noche estoy de vuelta en mi balcón. El viento del desierto vuelve a ser fresco. El horizonte se traga al sol sin ceremonias. El apartamento es pequeño. Mi vida es más pequeña, pero es enteramente mía. A los 66 años, no peleé en los tribunales. No grité. No rogué comprensión. Firmé. Empaqué. Me fui. Y cuando intentaron definirme como alguien en declive, inestable, incapaz, demostré ser decidida. La libertad no siempre es ruidosa. A veces, tiene el aspecto de una sola firma en una mañana tranquila. A veces tiene el aspecto de irse en coche, sin dar explicaciones. Y a veces tiene el aspecto de estar sola bajo un cielo enorme, sabiendo que nadie puede volver a reposicionarte. No soy la víctima de esta historia. Soy la autora de ella. Protegerme no siempre fue algo suave. ¿Habríais hecho vosotros lo mismo? ¿O habríais intentado arreglarlo de otra manera? Compartid vuestras reflexiones. Gracias por acompañarnos en esta historia de Doña Mercedes. A veces, la familia puede confundir el cuidado con el control, y es necesario recordar que nuestra vida nos pertenece hasta el último suspiro. ¿Qué piensas de la decisión de Mercedes? ¿Fue demasiado extrema o fue la única forma de salvar su dignidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale a me gusta si te ha inspirado y suscríbete para más relatos que te harán reflexionar. Hasta la próxima.